Bien, ya junto a Reinaldo Berríos, nuestro querido editor periodístico, nuevamente en otro capítulo de Iquique al Día, en el medio de una crisis sin precedentes para nuestra región que ha venido dándose durante bastante tiempo, pero que en los últimos meses se ha incendiado bastante más, Reinaldo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karim? Muy bien. Bueno, siempre decimos que es noticioso Iquique, digamos, pero nunca había sido tan noticioso, yo creo, como en este último mes, en realidad. Y por tiempo sostenido, en realidad. No es en el último mes. Yo ya vengo viendo que las noticias de Iquique explotan como desde septiembre en adelante. Sí. Bueno, en el último mes se ha recrudecido, digamos, la situación, pero sin lugar a dudas, desde que partió el tema, digamos, de la migración, ¿cierto?, irregular, que la semana pasada comentábamos, ¿cierto?, ya hay que, ¿cierto?, remitirse a lo mejor hace una década prácticamente, ¿cierto?, cuando hubo muchos colombianos acá, digamos, antes de la oleada Claro. de venezolanos, ¿cierto? Claro. Nuestra región empezó a sufrir estos fenómenos y todo lo que ello trae aparejado, digamos, ¿cierto? La delincuencia, ¿cierto? Sin lugar a dudas es un fenómeno que también trae aparejado el fenómeno migratorio, porque efectivamente dentro de la gente que ingresa al país, ¿cierto? El otro día dábamos una cifra, la verdad es que nos quedamos cortos, son 600.000 los venezolanos que han ingresado a Chile, 600.000, imagínate. Viene un porcentaje, por supuesto, que uno puede decir, a ver, el 1%, el 2% de estas personas, ¿cierto?, tienen antecedentes policiales o derechamente vienen a delinquir al país. Estamos hablando de 10.000, 12.000 personas. 10.000 Claro. personas que están delinquiendo, ¿cierto?, que son de otros países, o en este caso específicamente de Venezuela, que llegan a delinquir a Chile. Entonces, bueno, se produce esta situación, ¿cierto?, el día jueves, de un camionero, ¿cierto?, que aparentemente, por lo que se sabe, la verdad es que no está muy claro todavía, pero En investigación. Claro, está en investigación, ¿cierto? Entonces, por lo que se ha comentado, es un grupo de venezolanos que directamente, ¿cierto?, le solicitan que lo apedrean el camión, él se baja, digamos, y ahí hay un cierto intercambio de palabras, qué sé yo, le piden que los lleve, él dice que no puede, no sé qué, y pareciera que ahí, ¿cierto?, se produce una pelea y vamos a ver, digamos, qué dice la justicia, si efectivamente lo lanzan de la pasarela, ¿cierto?, y termina esta persona fallecida, o fue en el curso de la refriega, a lo mejor no fue la intención, en fin, eso no se sabe todavía, digamos, estamos recién conociendo los primeros antecedentes. Y a raíz de eso, ¿cierto?, se produce esta movilización inmediata, prácticamente fue inmediata, en Antofagasta por lo menos, y después, bueno, sí, se suma, ¿cierto?, nuestra región, porque cada partido también partió anoche, ¿cierto? Estamos grabando el programa el día viernes, partió en la noche, ¿cierto?, esto de cercar la ciudad, y hoy día ya prácticamente tú no puedes salir de aquí, no puedes llegar, porque está, ¿cierto?, sitiada prácticamente la ciudad y cercada por camiones. Ahora, cuando sucede esto, claro, comienza en Antofagasta, se suma Iquique, sin embargo, Iquique, de acuerdo a la situación que se ha venido viviendo con el tema de la migración desregulada, es una ciudad que viene ya hace tiempo con el tema de la migración, hay carabineros en la calle, fue el ministro, que un poco, yo lo debo decir, fue un poco a hacer el ridículo para mi gusto, porque dijo un par de cosas, mandó 25 carabineros, algo que se ha cuestionado a través de la prensa en todo Chile, que no son la solución, pero que sin embargo él la ve como que es algo que sí podría ayudar. Todo esto que se arrastraba con este tema del paro de los camioneros hace que parezca una gran problemática, que no es que parezca, en realidad la es, pero la solución no va por el lado de seguir protestando, la solución tal vez no va por el lado de seguir odiando a ciertas personas, la solución va por un gobierno que, digamos, comienza a tomar otras aristas y empieza a intentar ejecutarlas, articularlas, ¿verdad? Sí. Y termina en qué, Reinaldo, termina en la ciudad aislada, los aeropuertos detenidos de Antofagasta y de Arica, la gente que no podía ni salir de esas ciudades ni llegar a esas ciudades tampoco, que finalmente termina afectando a inocentes, termina afectando a todo el mundo y termina dando una imagen de Iquique
tremendamente violenta para el resto del país y para el resto del mundo, ¿verdad? Ahora, los videos que circulan en internet respecto a asaltos y a enfrentamientos y a peleas y a situaciones que se dan en Iquique, en Alto Hospicio, en Colchane, también te asustan, también te comienzan a hacer sentir como vulnerable, como asustado, miedoso, no querer salir, no querer hacer cosas, no querer pasear tranquilamente. ¿Cómo se vive eso en este punto de la historia de nuestra región, de la historia de nuestra ciudad? ¿Cómo crees tú que debería actuarse de parte de las autoridades? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que este es un proceso que ha ido creciendo, se ha ido, ¿cierto?, intensificando, diría yo, en los últimos años. No es una cuestión solamente del último año, solamente, ¿cierto?, con el tema de la pandemia. Yo te cuento, Karim, yo llegué a Iquique hace justo 30 años. Este año van a ser 30 años que llegué a Iquique. Y yo tenía mi trabajo ahí cerquita de la Plaza Conde, ahí a metros de la Plaza Conde, y vivía en el barrio El Morro. Entonces yo me desplazaba muy tarde, terminaba el diario, ¿cierto?, a las 11:30, 12 de la noche, y me desplazaba hacia El Morro por, ¿cierto?, Tarapacá, en fin, cruzaba la Plaza Prat, para llegar al barrio El Morro. Y lo hacía sin ningún temor, digamos, porque tú podías andar a esa hora, a las 10, a las 11, a las 12 de la noche sin ningún problema por el centro de Iquique. Te podías, ¿cierto?, comer un sándwich ahí en el Sorpaso, ¿cierto?, que quedaba en Tarapacá con Lynch, ¿cierto?, un restaurante ahí típico de Iquique, una cerveza, un completo, un sándwich, en fin. A las 11 de la noche, 12 de la noche no había ningún problema. Y tú no sentías temor, ¿cierto?, de andar en Iquique a esas horas. Pero estamos hablando de hace 30 años, Karim, hace 30 años. Lo mismo ocurría, ¿cierto?, hace un poco más. Cuando era pequeño yo iba al cine en el centro de Santiago, no sé, estaba el cine Metro, había el cine Rex, ahí cerquita de la Plaza de Armas, una serie de cines muy bonitos. Ciertos cines que daban las películas, no como ahora en estas rotativas y qué sé yo, daban tenías tres horarios, ¿cierto?, a las 3, a las 7, a las 10 de la noche. Y tú podías andar por el centro de Santiago sin ningún problema, ¿cierto? Yo vivía también, vivía en mi familia, digamos, muy cerca de ahí de la plaza de la Plaza Bulnes en ese tiempo. Ahora en algún minuto se llamó el Altar de la Patria, no sé cómo se llama ahora, ahí, ¿cierto?, frente a la Moneda. Entonces, pero lo podías hacer. Pero claro, el mundo se va complicando, ¿cierto? Las poblaciones van creciendo, la delincuencia, ¿cierto?, se va incrementando, las formas de delinquir también se van, ¿cierto?, haciendo más graves, y resulta que ese fenómeno, bueno, llega a nuestra ciudad, yo creo que llega hace 20 años fácilmente, ya hace 20 años no era tan fácil andar en Iquique a cualquier hora, y antes de que llegara esta oleada migratoria, ¿cierto?, de venezolanos, tampoco tú podías salir, no sé, a las 12 de la noche y en el centro de Iquique no te iba a pasar nada. También habían asaltos, ¿cierto?, también había situaciones graves, la droga también llegó fuerte a nuestra ciudad ahora 20 años atrás, ¿cierto?, la pasta base, en fin, drogas más duras también. Y es una situación que ahora se ha intensificado, insisto, o sea, es una situación que va creciendo pero que se intensifica porque efectivamente, ¿cierto?, dentro de las personas que migran hay un porcentaje, ¿cierto?, que delinque y que de repente no ve otra opción que tratar, ¿cierto?, de obtener algún dividendo, asaltando a transeúntes, en fin, cometiendo actos delictivos. Entonces, el tema de fondo, Karim, yo creo que es cómo se ha enfrentado, ¿cierto?, esta ola migratoria, ¿cierto?, esta diáspora venezolana. Son 6 millones de venezolanos los que han abandonado su país, 6 millones de venezolanos, 6 millones, de las cuales la mayoría, ¿cierto?, se ha quedado en Colombia, ya en segundo lugar en Ecuador, en tercer lugar en Perú y en cuarto lugar en nuestro país. Conversábamos esta semana, Karim, una entrevista bien interesante, tuve la oportunidad de conversar largo con Carolina Stefoni. Ella es directora del programa de doctorado de la Universidad de Tarapacá en Historia, es socióloga y es especialista en temas de migración, lleva muchos años estudiando esto. ¿Qué te cuenta? ¿Qué te dice? Y ella me dice, mira, el fenómeno migratorio, digamos, es un fenómeno que se da a nivel mundial.
es un fenómeno que se da, ¿cierto? No es privativo de los países de América Latina, está, digamos, en Europa, instalado desde hace mucho tiempo. También hay otros lugares del mundo, me hablaba, por ejemplo, de los Emiratos Árabes, de toda esa zona, digamos, ¿cierto? Que es rica, digamos, de los países petroleros, ya donde también se da con fuerza. Y me decía que el tema, digamos, relevante es cómo tú haces una migración regulada, ya cómo tú, ¿cierto? Sabes quiénes son las personas que andan circulando, que andan caminando, que están en el país, ¿cierto? Y para eso lo que tienes que hacer es establecer ciertos procedimientos claros, que todas las personas que llegan al país, ¿cierto?, pasen por una aduana, por una documentación, por una inscripción, por un papeleo, cosa que en el país nosotros no hemos hecho, no ha ocurrido. Claro, justamente, ¿cierto?, lo contrario de lo que hemos hecho en el país desde hace ya, no sé, desde antes de la pandemia. O sea, aquí Oye, Reinaldo, Diego, por todos lados. Reinaldo, pero también los países son libres de poder decir, yo no quiero migrantes, yo no quiero en este momento recibir nada ni a nadie, porque sí, es un derecho, es todo lo que tú quieras, pero por ejemplo, yo me imagino que te acuerdas, no sé cómo es en este minuto, pero durante toda nuestra vida joven, digamos, por ejemplo, todo el mundo, o no todo el mundo, mucha gente, por ejemplo, quiere buscar una vida en Estados Unidos. Tú no vas y dices, aló, hola, vengo con mi pasaporte, revíseme que no tengo antecedentes, soy periodista, permiso, voy a pasar, voy a buscar trabajo. No es así tampoco. Claro. No, bueno, mira, de hecho, para ir de turista no podía y tenía que acreditar un montón de cosas para demostrarle al gobierno norteamericano que no te ibas a quedar. Entonces tampoco es llegar y decir, solo regular. No es así la situación, no es así en ninguna parte. De hecho, ni en Perú podía entrar así y decirla. Claro, mira, bueno, ella comenta, ¿cierto? Bueno, yo creo que aquí uno tiene que escuchar, ¿cierto? A quienes han estudiado y han analizado estos temas durante mucho tiempo. O sea, ella me comenta, ¿cierto?, que hay una situación que se llama en el país que son las fronteras porosas, digamos. Las fronteras porosas significa, ¿cierto?, que son fronteras que tienen, el nombre lo dice, ¿cierto?, muchas facilidades, muchas porosidades, muchos lugares por donde se puede la gente pasar, ¿ya? No es lo mismo si nosotros estuviéramos aquí en una isla, ¿cierto?, y pudiéramos llegar solamente en avión. Si tú solamente puedes llegar en avión, como es el caso, ¿cierto?, probablemente de Europa. Si tú vas desde Chile y te bajas en Madrid, ¿cierto?, que normalmente es uno de los destinos de los viajeros latinoamericanos, o te bajas en cualquier aeropuerto, ¿cierto?, europeo. Bueno, la única posibilidad que tienes de entrar es por el aeropuerto, por lo tanto ahí te van a controlar sí o sí, y si no tienes los papeles en regla, ¿cierto?, si no tienes los dólares, incluso cuando tú vas de turista, ¿cierto?, si no tienes la cantidad de dólares que te pide, te dice, sabe que un señor tome el avión y váyase de vuelta para su país. Pero ¿qué haces tú en una frontera porosa, ¿cierto?, en el caso del Norte Grande, ¿cierto?, son 800 kilómetros. Si tú, la gente puede entrar por cualquier lado, entonces o tú facilitas, ¿cierto?, el ingreso y lo canalizas más bien, ¿cierto? Le dices, señor, entre por aquí está el complejo fronterizo, a ver, páseme sus papeles y no sé qué. O si no, sencillamente la gente va a ingresar, ¿cierto?, por lugares que no son habilitados. Y van a tratar de llegar, ¿cierto?, a algún lugar y se van a mantener de manera irregular en el país, ¿cierto?, no pudiendo trabajar, ¿cierto?, siendo personas que de alguna manera, ¿cierto?, le van a complicar la vida a medio mundo, porque van a estar, ¿cierto?, sin trabajar, van a estar viviendo de allegados probablemente, o quizás debajo de un puente, no sé qué, y de ahí al delito hay un paso. Sí, así es. Ahora, también en honor a la verdad, en Iquique, más allá, nosotros no somos un canal ni que busque incentivar, ni que busca frenar, ni que busca nada. Nosotros buscamos a ustedes informarlos siempre, constantemente, de lo que está pasando para que ustedes tengan sus propias opiniones. Sin embargo, tampoco podemos dejar de decir que independiente, que sea un derecho humano y que tiene que estar regulado y que toda esta historia que corresponde a lo que es la migración, en Iquique sí ha habido un cambio del estilo de vida de mucha gente. Por ejemplo, irte a una playa. Hoy día justamente me lo han dicho 2 personas en el día, irse a una playa al sur de Iquique se convierte en un tema tedioso, porque se te suben en la carretera la gente venezolana, te insisten en el auto que los lleves, te insisten en que los traslades, y si tú dices no, se te suben encima del auto. Entonces, ¿cómo también hace eso, que también es parte de nuestra vida? Tú puedes respetar que esa persona ha tenido un problema en su país. Tú puedes entender que esa persona busca un mejor futuro.
pero tampoco te vengan a hacer cambiar tu manera entera de vida porque necesitan ayuda a ellos. Y ahí es donde también entra nuevamente a jugar un papel súper importante un gobierno, no sé si una municipalidad, una gobernación regional, no sé a quién achacarle la situación, que los mandan al lobito para mantenerlos lejos, ok, para que no estén ahí estorbando en plazas y en lugares públicos y en cabanchas, pero tampoco les ponen locomoción, también ¿qué van a hacer allá? ¿Qué van a hacer allá? Pero tampoco tiene culpa el que va en su auto a la playa. La situación finalmente es compleja también para ellos. Digamos, si estás tú no vas a tener un auto estando en esa situación, no tienes dónde vivir, apenas puedes comer, ¿cómo finalmente te trasladas? Porque en el fondo, más allá, tomando en cuenta que sacamos a los que son delincuentes, ya, que son un porcentaje nomás, tampoco podemos ser ciegos y decir, son todos delincuentes, no. Lo que sí son todos, obviamente, en una situación están en una situación de pobreza. Pero entiendo que los que no son delincuentes vienen a intentar trabajar, a buscar un futuro, a poder ganar dinero, a poder tener una casa normal, un auto, no sé si un auto, pero una vida un poco más normal. Sí, ¿Cómo lo hacen si viven a 20 kilómetros de la ciudad? Sí, es que yo creo, Karim, que el otro punto importante, ¿cierto?, para hacer el análisis es que el gran ausente ha sido el gobierno. El gobierno viene dando palos de ciego con esto, digamos, desde que partió Piñera, ¿cierto?, invitando a los venezolanos a que vinieran a Chile, digamos. O sea, nadie se puede, ¿cierto?, olvidar de ese famoso viaje a Cúcuta, donde él pretendía de alguna manera, ¿cierto?, generar un liderazgo a nivel latinoamericano, inventó también un organismo supranacional, donde él fue el primer presidente, no sé si recuerda, digamos, ¿cierto? Entonces, Piñera, ¿cierto?, como se sobreactúa siempre, como siempre tiene un afán de hegemonizar, ¿cierto?, y de querer, ¿cierto?, ser el adalid de la justicia. Recordemos que una vez al presidente norteamericano le iba a enseñar a cómo se resolvía no sé qué tema, no sé si recuerda cuando estuvo con Obama ahí, ¿cierto? Y se sentó en su escritorio, que fue criticado en todo el mundo. Bueno, Piñera partió con esta historia, digamos. Piñera fue y dijo, los invitó a los venezolanos, vengan, que aquí está Chile, nosotros somos, ¿cierto?, solidarios, etcétera, etcétera. Bueno, los venezolanos se tomaron al pie de la letra su invitación. ¿Y qué pasó, cierto? Que él ofreció visas, ¿cierto?, para que la gente entrara regular a nuestro país. Bueno, y cuando se dieron cuenta de que esta era una pelotera, ¿cierto?, y que no eran 5 o 10 personas, sino que eran miles los que querían entrar, bueno, el gobierno dejó de dar visa, paró el proceso y la gente se vino igual para Chile, ¿cierto?, con visa o sin visa venían invitados. Entraron, ¿cierto?, por cualquier lado, ¿cierto? Hemos visto, ¿cierto? Ya hemos escuchado tantas veces al alcalde Colchane que dice: aquí la gente pasa como Pedro por su casa, saluda a los militares, ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días, ¿cierto? Y siguen caminando. Los militares no lo pueden agarrar a balazos, digamos, no, eso va contra toda lógica. Por lo tanto, ¿cierto?, esas personas que llegan a nuestra ciudad, llegan y se instalan, ¿cierto?, en distintos lugares, y cosa elemental, Karim, cosa elemental, cuando la gente dice pónganle un baño químico, ¿qué cuesta ponerle un baño químico? No, nadie, todo el mundo se desentiende, ¿cierto? No, este no es mi problema, el alcalde dice yo no tengo nada que ver con esto, el delegado, el gobernador, ¿cierto? Yo vengo recién llegando, el delegado presidencial, ¿cierto?, está en otra, desapareció en acción, y nadie se hace cargo. Entonces tú, que estás ahí al lado, ¿cierto?, en el colectivo Higgins, o en cualquiera de esos lugares ahí, dice, como bueno, vecino, ¿por qué no le ponen una batería de baño a esta persona? ¿Por qué no les traen agua? Mejor aún, ¿por qué no los sacan de ahí, los ponen en un campamento y les ofrecen las condiciones mínimas mientras le hacen el papelito, ¿cierto? Les toman el carnet, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno, ¿cierto?, indolente, mira para el lado, ¿cierto?, y deja que esta situación al final redunde, ¿cierto?, y rebote en un problema tuyo, ¿ya? En tú que vives ahí, o en tú que eres un camionero, o en tú que tienes un negocio, y tú no puedes hacer justicia por tu mano, ¿ya? Eso tampoco es razonable. O sea, si el día de mañana, ¿cierto?, te pasa algo, no sé, viene un tipo y te choca, tú no lo vayas a agarrar a palos, ni vayas a sacar una pistola y le vayas a pegar un balazo al gallo porque te chocó y te hizo pedazo el auto.
para eso existe, ¿cierto?, el Estado de Derecho, para eso existen los tribunales, la garantía, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo y lo propio ocurre cuando tú sientes que una persona, ¿cierto?, está vulnerando tus derechos, en este caso, ¿cierto?, tomando su lugar, qué sé yo, una plaza, o estar al frente de tu casa, no sé qué. Entonces, el Estado sencillamente no ha servido de nada. No ha servido de nada. Porque claramente lo que tú dices, tú no vas a tomar la justicia por tus manos, esto, lo otro, lo otro. Pero ese venezolano que se ve en esa situación tan apremiante, que es casi de vida o muerte, tampoco va a actuar como el chileno de decir, yo no voy a tomar la justicia en mis manos, yo voy a ir al tribunal, yo voy a llamar a los carabineros, eso tampoco lo va a hacer. El venezolano igual va a actuar de acuerdo a su instinto ya de sobrevivencia a esa altura, porque no estamos hablando de personas que están bien instaladas y se pusieron a discutir con otro bien instalado. Estamos hablando de gente que en realidad cualquier cosa en la vida le sirve, y ya si te vaya a la cárcel, me imagino que es hasta una solución si estáis solo. Entonces, sí, claro, bueno, pero eso pasa por lo que hablábamos antes, Karim, porque tú no fuiste capaz de controlarlo en su debido momento, ¿cierto? No te diste cuenta que ese tipo era un delincuente, no los tomaste a todos y los mandaste de vuelta en avión a su país. ¿Qué es lo que lógicamente hay que hacer? Digamos, si nadie está diciendo aquí que entre Pedro, Juan y Diego, entre los delincuentes y hagan lo que quieran, no, nadie está en esa posición, no. Digamos. ¿Ya? No. Pero evidentemente que esta es una situación que escapa, ¿cierto?, a un gobierno incluso, va a ser un tremendo problema para el gobierno que viene, ¿cierto?, porque esto se va a seguir dando, o sea, mientras no se, ¿cierto?, a propósito, mira, como usted dice, noticia en desarrollo, me acaban de mandar, ¿cierto?, la información de que la Contraloría está tomando ya, ¿cierto?, razón del reglamento de la nueva ley de migraciones, y entre este sábado y el martes se va a promulgar definitivamente y van a tener otros instrumentos, ¿cierto?, conforme a esta nueva ley, para empezar a proceder en este gobierno. Recordemos que está el famoso tema de la reconducción, que eventualmente, ¿cierto?, podría ser a lo mejor una solución, sobre todo pensando en las personas que vienen con antecedentes delictuales. Esto me acaban de mandar un WhatsApp aquí mientras estábamos conversando, Karim. Oye, no se vayan a cansar o estresarlos de la Contraloría, que de acá hasta el martes es demasiada la rapidez que van a tener, con la que van a tener que actuar. Les puede pasar algo. Qué tremendo. Sí, bueno, se demoraron 8 meses. Sí, si no explotan todas las cuestiones que tienen que explotar, lo de la Contraloría, no es que la ley me dice que yo tengo el tiempo legal, sí, pero por lógica, por ¿cómo es? Por criterio, por sentido común, apúrese. Sí. Apuntan ahí. Sí, bueno, de hecho yo creo que esta situación, ¿cierto?, se ha salido de madre, porque efectivamente la gente ya está harta, ¿cierto?, de que estos episodios se repitan, y uno tras otro, ¿cierto?, se fueron dando, y a medida que pasaba el tiempo nadie le ponía coto al asunto. Ya, claro, pero los de la Contraloría tienen tele, pueden ver diarios, pueden ver páginas web y pueden saber lo que está pasando. O sea, hay que ser, sé que suena duro, pero hay que ser bastante torpe para no poder darse cuenta que tenían que darle celeridad a esta revisión. Bueno, y ahí también, ¿cierto?, está el tema de que el gobierno, yo creo que no hizo la pega en su momento cuando tenía que hacerlo, y bueno, ya ahora están todos de vacaciones, ¿cierto? El presidente anda por un lado y ¿cierto?, se conecta a través del Zoom con sus ministros, hace un par de indicaciones, los ministros están todos de vacaciones. Bueno, realmente abandonaron la crítica ha sido muy dura, Karim, muy dura. Yo no recuerdo en los últimos 30 años una crítica tan dura a un gobierno que se va y que se desentiende de los problemas, y que incluso le indica los problemas al gobierno que viene. O sea, ya el otro día ahí un subsecretario, ¿cierto?, decía, bueno, los ministros designados del gobierno de Boris también están de vacaciones. Sí, pero ellos ¿qué van a hacer si ellos no tienen ningún poder? Todavía no asumen nada. Entonces es un gobierno que ha sido un despropósito realmente, con un presidente absolutamente extraviado, ¿cierto? Porque desde el famoso día de las pizzas, ¿cierto?, cuando fue a comer pizza y se estaba incendiando Santiago, hasta, bueno, lo que ha ocurrido esta semana, realmente yo no recuerdo un presidente con tan poco criterio, para no decir descriteriado, digamos, tan poco criterio, porque el tipo tendrá doctorado en Harvard o magíster no sé dónde, en Stanford, pero el tipo tiene cero inteligencia emocional. O sea, es un tipo que no tiene ninguna capacidad de darse cuenta en qué planeta está viviendo, en qué mundo está viviendo, qué es lo que requiere el país. Entonces, bueno,
Ha sido, cierto, desgraciadamente un periodo difícil. A nosotros nos ha tocado porque tenemos la frontera aquí. Si estuviéramos viviendo en Talca, probablemente, o en Los Ángeles, no estaríamos, cierto, agobiados como estamos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca. Oye, es como que se dio vuelta un poco la tortilla de cuando estábamos en esas elecciones, cuando ganó Piñera. Mucha gente decía sí, pero tiene tanta plata que por lo menos este no va a robar, ¿verdad? Yo diría que desde este punto de vista tiene tanta plata que nunca entendió lo que se tenía que hacer con un país de manera normal. No todos tenemos la plata de él. Sí, sí. Entonces, bueno, finalmente creo que esa plata lo tiene como nublado. Eso pasa cuando tú vives, ¿cierto?, en un universo paralelo, en un universo, no sé, de fiestas en lancha, en Pucón, ¿cierto?, te sube arriba un helicóptero, todo te da lo mismo, el resto de la población, ¿cierto?, no puede desplazarse porque tiene temor a contagiarse. Ya hay un grupo de personas, ¿cierto?, entre las cuales no me cabe duda que si Piñera hubiese tenido 18 años habría estado ahí, que piensan, digamos, que no tienen idea dónde están parados, dónde viven. O sea, yo no sé si alguna vez han bajado de Plaza Italia, si alguna vez han estado en Cerro Navia, no sé, en la Florida, en Puente Alto, no sé, ayúdame tú, en Peñaflor, no sé, ¿ya? O sea, es otro mundo, se vive de otra manera, todo es distinto a vivir, ¿cierto? No sé, en Los Barnechea, en Vitacura, en Miami. Claro, es tanta la gente que, bueno, el público lo sabe que yo ahora vivo en Santiago, sin embargo yo sigo ahí en el canal de Iquique. Es tanta la gente que vive, o sea, es tanta la situación que se da en eso, que muchas veces te dicen, ¿dónde vives? Y si tú le dices de Plaza Italia, de Vicuña Maquena para abajo, te dice, no me puedo juntar contigo, nunca voy al centro, nunca he visto la moneda de frente, nunca, y tú dices, ¿pero cómo? Y no, realmente viven en otro mundo, en otro planeta. Y yo te digo, o sea, te estoy hablando de gente venezolana que ha logrado, por ejemplo, tener dinero y tener posición, y viven en Las Condes y ya no se juntan con los del centro porque en el centro hay mucho venezolano. Sí. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí. Pero bueno, así hace falta calle, la calle es súper importante, Karim. Yo afortunadamente, ¿cierto? Tú lo sabes, tuve mucho tiempo trabajando en móvil de prensa, así que recorrí Santiago entero y puedo decir que conozco prácticamente todos los barrios de Santiago y son realidades tan distintas. Sí, realidades muy distintas. Reinaldo, vámonos a un corte. Te invito a que sigas con nosotros en otro bloque un ratito más. Sin embargo, le vuelvo a recomendar a la gente, si le gustó este bloque, vuelva a verlo, porque analizar lo que se está dando le va a usted permitir pensar de una manera un poco más amplia y no se deje guiar solo por el internet, porque me dijeron que los venezolanos, no haga eso. Busque la información real, vea también la cifra de Carabineros, investigue, vea a fondo. Todo el mundo dice, ni Iquique está, pero la que no te imaginas. Sí, hay complicaciones, hay mayor desregulación en la migración y todo, pero tampoco usted se está muriendo en la puerta de su casa porque hay alguien disparando. No es así. No es así. Para que lo tome en cuenta y para que pueda tener una visión correcta de la realidad. No se deje alarmar por gente dramática o escandalosa que en las redes sociales pone una u otra cosa sin tener mayor conocimiento. Vámonos a un corte y regresamos.